Séptimo bloque, séptima parte de este tema del capítulo 14, los mensajes subliminales. Y estamos finalizando aquí la parte de los mensajes subliminales malos. Muy bien, vamos a continuar leyendo. Aquí. Presten todos atención a cómo edifican la tempestad de la tentación. La tempestad, de la tentación lanzará sus embates contra el edificio, y a menos que éste se halle firme y fielmente construido, no resistirá la prueba. Testimonios para la Iglesia, volumen 4, la influencia de las compañías. Bueno, realmente el asunto es mucho más delicado de lo que yo mismo había imaginado. De pronto muchos no lo habían visto de esta manera y deban llevar esta información al tribunal de la conciencia. Acá tengo un título, un subtítulo: Agentes humanos inconscientes. Voy a leerlo. En la vasta mayoría de los casos, pero no en todos los casos, los cristianos profesos que persisten en su rebeldía contra los dictados de la conciencia, motivo por el cual no se humillan, no se someten a Dios y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Recuerda Romanos 8:14. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Bueno, ignoran que su mala influencia inconsciente sobre otras mentes está, primero, amoldando el carácter de otros conforme al carácter de Satanás. Segundo, transformando a otros a la imagen de él mismo, del diablo. Tercero, hundiendo a otros en la falsa seguridad de que su espiritualidad es óptima, excelente, cuando en realidad es todo lo contrario. Una de las cosas más, pero más asustadoras que producen los mensajes subliminales es el hecho de que la persona los transmite espontáneamente, de forma natural, los recibe, los asimila de forma natural, espontáneamente, con espontaneidad, y el ser liviano, el ser frívolo, el usar el lenguaje que usa el mundo, aunque no haya nada vulgar, el contemplar escenas que los ojos que fueron comprados por la sangre de Cristo no deberían contemplar. Todas esas cosas son tomadas como algo natural. El hacer bromitas con la glotonería, con la gula y con cualquier otro tipo de pecado. Cuando todo eso se considera normal dentro de la espiritualidad y la persona cree que tiene una buena espiritualidad y es todo lo contrario, el daño que se le ha ocasionado a ese profeso cristiano es incalculable.
porque a menos que despierte de su ceguera espiritual, está arriesgando su vida eterna. Viene otra vez a nuestra mente Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22, específicamente el versículo 17, cuando Jesús dice: tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, todo esto espiritualmente hablando. ¿Será que hay algún mejor lugar para encajar estos mensajes subliminales que en el entender por qué Jesús fue tan drástico en colocar el reproche más fuerte que hay en toda la Biblia justamente para esta iglesia de la Odisea? Y eso incluye la ceguera espiritual. Pues bueno, ahora, con todo lo que hemos estudiado y a la luz de los mensajes subliminales, de esta área de los mensajes subliminales, porque todavía hay otra área que no hemos considerado. En estas actuales condiciones, con todo lo que ya hemos comprendido y hemos profundizado, y tú puedes entender y profundizar mucho más. Bueno, si yo fuera a hacerlo, este tema de los mensajes subliminales iría a abarcar, yo no sé, 30, 40, 50 segmentos, porque es muchísimo el material que hay en la Biblia y en el testimonio de Jesús. ¿Cuánto cuidado no tenemos que tener? ¿Cuánto si tú aún no estás viviendo en el campo? ¿Cuán importante es que consideres las razones y los argumentos que da el testimonio de Jesús para vivir en el campo en estos últimos días? Estoy en silencio intencionalmente. Esperando que más pajaritos canten. A esta hora normalmente hay un concierto de pajaritos, pero bueno, hoy no hay tal concierto. Hay uno que otro por ahí en el fondo, pero casi no se oye. Ah, es que ellos están comenzando a callarse porque ahora vienen los grillos, el concierto de los grillos y de las ranitas y de las chicharras, es que se llaman. Bueno, ya se me olvidó el nombre. Creo que sí. En medio de la naturaleza, al escuchar, al ver, al contemplar las obras del Creador, a la imagen de quién te vas a transformar. ¿Quieres pensarlo? Todas estas personas, incluyendo aquellos profesos cristianos que son rebeldes a la voz del Espíritu Santo, también están haciendo algo más. Aquí no coloqué toda la lista completa, lo más destacado. Están arrastrando a otros hacia la perdición eterna. Y ni siquiera, la enorme mayoría de ellos, ni siquiera se están dando cuenta. Porque entre las 5 características que Jesús da para describir a los cristianos de estos últimos días, en su enorme mayoría por lo menos, está la ceguera espiritual. Bueno, escuchemos el testimonio de Jesús y aquí yo quiero que tú lo leas. Vamos a cuadrarlo aquí para que tú lo leas. Ay, Señor, ayúdame porque está difícil. Bueno, voy a hacer así. Voy a doblar aquí para poder tener un mejor agarre. Bueno, vamos a leerlo. El testimonio de Jesús nos dice:
Si elegís abrir la puerta a sus insinuaciones, está hablando de las insinuaciones del diablo a través de las malas compañías, entre tantas otras cosas, a través de la lectura inadecuada, a través de las pantallas, etcétera, etcétera. Vuestra mente se llenará de desconfianza y de rebeldes cavilaciones. ¿Te acuerdas de Judas? ¿Ya leíste el capítulo Judas en el deseado de todas las gentes? ¿O ya lo escuchaste en audiolibro? A todo, absolutamente todo, lo que Jesús decía y enseñaba, el diablo traía a la mente de Judas algo que cuestionar. En la mayoría de los casos él se iba guardando eso. Pero cuando Jesús no estaba presente, muchas de esas cosas él las exteriorizaba y estaba contaminando a los discípulos. Lee el capítulo Judas en el deseado de todas las gentes. Es uno de los últimos capítulos. ¿Qué era lo que él hacía continuamente? Él decidía, escogía abrir la puerta a las insinuaciones de Satanás. Y su mente se llenó de desconfianza hacia Jesús y se llenó de rebeldes cavilaciones. Y mira a dónde llegó. Fue capaz de entregar al Hijo de Dios. Y finalmente, ¿a dónde lo condujo Satanás? Al suicidio. Vamos a seguir leyendo. Si habláis de vuestros sentimientos, cada duda que expreséis no solo reaccionará sobre vosotros mismos, sino que será una semilla. Perdón. Voy a colocar aquí este pedacito que está en la otra hoja. Bueno, aquí ya lo estoy doblando. Aquí está. Sino que será una semilla que germinará y dará fruto en la vida de otros. ¿Y acaso sea imposible contrarrestar la influencia de vuestras palabras? De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, dijo Jesús, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si habláis de vuestros sentimientos, cada duda que expreséis no solo reaccionará sobre vosotros mismos, sino que será una semilla que germinará y dará fruto en la vida de otros. ¿Y acaso sea imposible contrarrestar la influencia de vuestras palabras? En muchas ocasiones, muchos cristianos profesos que lo son solamente de nombre, solamente son cristianos nominales, realizan este ejercicio de estar haciendo declaraciones para denigrir, para destruir, para demoler, para sembrar dudas, desconfianza, sospechas en los corazones, en las mentes de otros. Y esto se nos está diciendo, vuelvo y lo repito, que no solo reaccionará sobre la persona que hace la declaración,
y muchas de esas declaraciones son subliminales y la persona misma ni siquiera se da cuenta de ello. No solo reaccionará sobre ella misma, y lo que ella dice ejerce un poder y una influencia sobre su propia mente, sino que además será una semilla que germinará y dará fruto en la vida de otros. Ahora escucha esto. ¿Y acaso sea imposible contrarrestar la influencia de vuestras palabras? Mensajes a través de la palabra desnuda, mensajes crudos, directos, y mensajes subliminales también a través de las expresiones dadas a través de las palabras. Son como una semilla que se siembra en el cerebro y un día germinará y un día llevará su fruto. Y puede ser desgracia eterna. Vamos a leer el último pedacito. Tal vez podáis reponeros vosotros de la hora de la tentación y del lazo de Satanás. Hay buenas noticias. Después de haber hecho esa triste, deplorable labor de forma directa o de manera subliminal, inconsciente, tal vez podáis reponeros vosotros de la hora de la tentación y del lazo de Satanás. Bueno, es posible que tú llegues a ver tu error y te arrepientas. Y cuando venga nuevamente la tentación de Satanás para repetir lo que hacías, no lo hagas más. Y finalmente llegues a librarte de ese lazo de Satanás. Juan capítulo 8, versículo 36. De manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pero hay un pero. La palabra más es sinónimo de pero. Pero, vamos a ver ese pero. Pero, más, puede ser que otros que hayan sido dominados por vuestra influencia no alcancen a escapar de la incredulidad que hayáis insinuado. Aquí apareció más un elemento, la incredulidad. Incredulidad, dudas, sospechas, desconfianza. Todos esos son ingredientes de una receta satánica que más tarde o más temprano, como toda semilla, germinará y dará su fruto. Pero en otras palabras, el texto está diciendo que muchos de aquellos que fueron influenciados y dominados por esa tu influencia, tal vez nunca alcancen a escapar de la incredulidad que tú hayas insinuado. Incredulidad, ¿en cuántas áreas podemos mencionar aquí? Acerca de alguna declaración del testimonio de Jesús, de la Biblia, de alguna de nuestras doctrinas o de nuestras enseñanzas, o quién sabe cuántas otras cosas más. La última partecita. ¿Cuánto importa que expresemos tan solo cosas que den fuerza espiritual y vida? ¿Cuánto importa que expresemos tan solo cosas que den fuerza espiritual y vida? Por favor, por favor, por favor, vamos a evitar las insinuaciones.
las murmuraciones, los comentarios directos o inconscientes, subliminales, que no provean fuerza espiritual, que no provean vida. En otras palabras, vamos a evitar todo aquello directo o subliminal, inconsciente, que únicamente va a fornecer debilidad espiritual y muerte. Ya continuamos con los mensajes subliminales programados. O sea, son producidos y programados para hacer un daño catastrófico en la mente subconsciente, en la conciencia subliminal. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, toda esta información es para mí en primer lugar y para todos aquellos que no habían visto las cosas de esta manera. Allí viene a mi mente, Señor, el capítulo sobre la lengua. ¿Cuánto poder tiene la lengua? Y no solamente la lengua, Señor. Los gestos, las muecas, las miradas, las gesticulaciones, el tono de la voz, el lenguaje corporal, en una palabra. Todo esto también, Señor, puede transmitir y transmite, de hecho, mensajes inconscientes, poderosa influencia subliminal. Señor y Dios, ayúdanos a comprobar y a verificar que 60 segundos por minuto seamos y estemos llenos del Espíritu Santo, influenciados por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, ejerzamos únicamente una influencia pura, elevadora, santa, celestial. Te lo suplico en el sagrado nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya continuamos, ya regresamos para explicar acerca de los mensajes subliminales programados. Ya regresamos.